Yo soy el doctor Pérez Lum del Hospital Almenara y hoy día vamos a hablar sobre varios temas, uno de los cuales es sobre lesiones benignas más frecuentes de la cardiología. Vamos a hablar de eso. Bien, entonces para empezar es importante que conozcamos o repasemos acerca de las funciones de la laringe. Ya sea que vamos a oscurecer un poquito más la clase para poder ver. Muy bien, entonces la laringe tiene principalmente tres funciones: la función de protección, de respiración y la de fonación. Este es el mismo orden de importancia, ¿no? La fonación, que es la más conocida, es la menos importante, y la de es la última en aparecer filogenéticamente hablando, ¿no? Cualquier alteración de estas funciones va a dar origen a una patología diferente, ¿no? Entonces, de todas las tres, la más afectada es la fonación. Por lo tanto, el síntoma principal de la patología laringe va a ser disfonía. Y en segundo lugar, disnea, ¿no? O dificultad respiratoria. Este mensaje es importante que recuerden. Todo paciente con disfonía persistente por más de 2 semanas se le debe realizar algún tipo de evaluación laringe. Siempre, ¿no? Porque hay que descartar la presencia de alguna alteración orgánica o alguna lesión en la cuerda vocal. ¿Ya? Miren, esta es una imagen, un esquema de una evaluación laringea, ¿no? La cual ya supongo que la habrán visto en alguna de sus prácticas. Aquí tenemos la zona anterior, esta es la zona posterior, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Pues estas son los pliegues vocales verdaderos, las bandas ventriculares, los aritenoides, el esófago, ¿ya? La comisura posterior, la comisura anterior, la epiglotis y la base de la lengua. Esos son los senos piriformes, esos espacios de aquí. Muy bien, ahora viéndolo en una endoscopía. Veamos. Miren, estos son los pliegues vocales verdaderos, lo blanquito. Nosotros cuando hablamos se juntan en la línea media y vibran. Y producto de la vibración pues sale la voz. ¿Ya? Estos son las bandas ventriculares, los aritenoides, la comisura anterior, la comisura posterior, ¿no? Estos son los senos piriformes, la epiglotis, y este espacio entre la epiglotis y la base de la lengua es la vallejo, ¿no? Durante la fonación podemos ver la formación de ondas, ¿no? Como si fueran olas del mar. Es la vibración de la mucosa que ocurre en la superficie de los pliegues vocales. Esto es normal, ¿ya? Siempre el cierre tiene que ser hermético para que uno pueda tener una voz adecuada, ¿no? No puede haber nada que interfiera la formación de ondas o la superficie de contacto de ambos pliegues vocales. Si esto ocurre, pues vamos a tener algún tipo o algún grado de disfonía. Igualmente, si encontramos rigidez en algunas de las pliegues vocales, también vamos a ver disfonía. Muy bien. Entonces, miren, en los pliegues vocales vamos a encontrar áreas. En los 2 tercios anteriores y el tercio posterior. Los 2 tercios anteriores van a ser la zona fonatoria o membranosa. ¿Por qué? Porque es el área que va a vibrar, ¿no? La parte posterior, que es esta zona de acá, es la zona respiratoria o cartilaginosa, porque va a estar formada por la apófisis vocal de los aritenoides, ¿no? Y como es la zona de mayor espacio, es por donde va a haber el paso de mayor volumen de aire. Por eso es que se llama la zona respiratoria, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos que lo que vibra es en los 2 tercios anteriores, ¿no? El paciente acá respira y podemos ver la zona respiratoria. Es la base.
cuando tenemos los pliegues vocales en esta posición, en la línea media, se dice que están en posición de abducción o en posición de fonación. Cuando están separados, están en posición de abducción o es lo que ocurre durante la respiración, ¿no? Bien, es posición de abducción, respira, se separa. Abducción. Bueno, ahora hablemos un poco sobre lo que es el epitelio que recubre la laringe. Entonces, la superficie que recubre la laringe es la mucosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la mucosa? La mucosa, obviamente, igual que en cualquier parte del cuerpo, está constituida por un epitelio y lámina propia, ¿no? Y debajo de esta se encuentra, si nos concentramos únicamente en la cuerda vocal o pliegue vocal, debajo de la lámina propia vamos a tener el músculo del pliegue vocal, ¿no? Que en este caso corresponde al músculo tiroritenoideo, ¿no? Que es uno de los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Ya? Muy bien, entonces en toda la superficie de la laringe, ¿qué va a variar? Va a variar el tipo de epitelio que constituye la mucosa. La mucosa en toda la extensión de la laringe no va a ser igual, va a variar, dependiendo de qué área estemos hablando. Ustedes recordarán que la glotis corresponde al espacio que hay entre ambos pliegues vocales. Lo que está por encima es la supraglotis y lo que está por debajo, la subglotis, ¿no? A nivel de la supraglotis vamos a encontrar ¿qué tipo de epitelio? El epitelio respiratorio, ¿no? ¿Qué es el epitelio respiratorio? El pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Y qué características tiene este epitelio? Tiene cilios, tiene células caliciformes, ¿no? Aparte de las células las mismas células caliciformes obviamente producen moco, pero aparte de estas células productoras de moco vamos a tener glándulas en esta área. Y va a ser una zona muy vascularizada y llena de vasos linfáticos, como ven aquí en el esquema. ¿Ya? Si nosotros los comparamos con el área glótica, que es esta de acá, es diferente. Miren, aquí el epitelio que corresponde al pliegue vocal va a ser el poliestratificado plano, ¿no? Miren, porque esta zona va a ser una zona de fricción. Entonces nosotros necesitamos una cubierta gruesa que pueda proteger las estructuras que están por debajo. Por eso es que aquí hay un epitelio poliestratificado plano. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene esta área? No va a ser muy vascularizada, no va a tener glándulas y tampoco vasos linfáticos. Y en la subglotis vamos a tener unas características muy similares a lo que ocurre en la supraglotis. ¿Ya? Esto que les menciono, ¿por qué es importante? Esto es importante para memorizar, o digamos que para lo que es entender un poco lo que es el cáncer de laringe, ¿no? ¿Cuál es el síntoma principal de la patología de laringe? La disfonía. Por lo tanto, si eso lo correlacionamos, digamos, o lo extrapolamos a lo que es cáncer, entonces el cáncer más frecuente se va a ubicar a nivel glótico. Entonces el cáncer más frecuente es a nivel glótico. ¿Y qué tipo de cáncer va a ser el más frecuente a nivel glótico? El carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque es el que se va a derivar del epitelio escamoso, ¿no? Entonces no van a decir un adenocarcinoma, tiene que ser el carcinoma epidermoide. Entonces, si nosotros tenemos que el cáncer más frecuente de laringe es a nivel glótico, el síntoma principal va a ser disfonía, pues pequeñas lesiones a este nivel van a hacer que el paciente produzca alteración de la voz y por lo tanto va a tener algún motivo en particular para acudir al médico, y de repente nosotros podamos encontrar con estadios muy tempranos este tipo de cáncer. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa si yo tengo un cáncer pequeño en esta región? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Estamos hablando de un cáncer supraglótico que es pequeño, o sea, digamos un cáncer inicial. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Sangrado no, sangrado puede ocurrir cuando ya la situación está avanzada, ¿no? Pero si tenemos una cosa pequeña en esta área, ¿qué sintomatología puede presentar el paciente? ¿Cómo? ¿Aumenta secreción? Puede presentar tos, carraspera, sensación de cuerpo extraño, o sea, síntomas muy inespecíficos que probablemente a veces no le den mucha importancia. Entonces, lamentablemente, estadios muy tempranos de cáncer a este nivel, pues no es poco probable que puedan llegar a la mano de los médicos, por ese motivo, porque no dan mucha sintomatología. Cuando esta cosa ya es grande, lo primero que va a sentir el paciente va a ser obstrucción de la vía aérea, va a tener dificultad respiratoria. Cuando este tumor es sumamente grande y cae o dificulta el movimiento de los pliegues vocales, recién ahí va a presentar disfonía. Pero muchas veces antes de la disfonía va a presentar dificultad respiratoria, porque va a producir un problema obstructivo ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro problema vemos en esto? Como esta zona es muy vascularizada, la probabilidad de metástasis es mayor, ¿no? Al igual que en la subglotis, ¿no? Entonces, problemas de cáncer a nivel glótico, lo bueno es que los pacientes van a acudir en estadios muy tempranos, los vamos a poder detectar a tiempo. La probabilidad de metástasis es menor, ¿no? La agresividad de estos cánceres también es menor. Entonces, si yo comparo patologías o lesiones neoplásicas de las 3 regiones de la laringe, digamos, las más malignas o de peor pronóstico son las de supraglotis. De ahí siguen las subglotis y en tercer lugar vamos a tener las glóticas. ¿Ya? Esa es la explicación. Pero si nosotros hablamos en cuanto a frecuencia, pues lo más frecuente es el cáncer glótico y el carcinoma epidermal. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema de la distribución de las capas histológicas del pliegue vocal. Tenemos la mucosa, que ya les mencioné, que va a estar sobre el músculo vocal, que va a ser el tiroaritenoideo, ¿no? La lámina mucosa constituida por epitelio y lámina propia, y la lámina propia se divide a su vez en 3 capas: superficial, media y profunda. La capa superficial constituye el espacio reino, ¿no? Estas 2 capas van a estar firmemente, digamos, adheridas y van a funcionar como si fuera una cobertura. Entonces nosotros lo que hemos visto en las endoscopías anteriores de ese movimiento ondulatorio, lo que se está moviendo es la cobertura, ¿ya? Sobre las capas más profundas, que son más rígidas, que van a constituir el cuerpo, la zona de transición. Para ordenarnos un poco de todo el conjunto de lesiones orgánicas de la laringe, vamos a dividirlo en 3 grupos. Un primer grupo que van a estar constituido por lesiones inflamatorias, que van a ser los nódulos laringeos, los pólipos, el edema de Reinke, quistes, pseudoquistes, granulomas de contacto, etc. Luego, los tumores, que pueden ser benignos y malignos, y después están las alteraciones estructurales. Este tema de acá no lo vamos a tocar porque es algo bastante complejo y ya para especialidad, pero en algunos momentos de la charla les voy a mencionar algunos ejemplos de este grupo. ¿Ya?
Bueno, estos son esquemas de pliegues vocales normales que lo vamos a ir empleando en la clase, ¿no? Para que más o menos se orienten. Aquí estamos con los pliegues vocales en aducción, aquí en abducción, ¿no? Empecemos por las lesiones inflamatorias. ¿Qué son las lesiones inflamatorias? Son lesiones benignas adquiridas que tienen un producto de 3 factores desencadenantes: el abuso o el mal uso vocal, que es el fonotrauma, la presencia de factores irritantes locales y factores predisponentes propios de cada persona, ¿no? Aquí vamos a tener pues los nódulos laringeos, los pólipos, el edema de Renke, quistes de retención, pseudoquistes, hemorragias, hipoplasias, úlceras, etc. Entonces, el abuso vocal puede ser agudo, puede ser crónico, y van a producir diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Empecemos explicándoles qué son los nódulos laringeos. Los nódulos laringeos en realidad son una especie de callosidades que aparecen en el borde libre de contacto de ambos pliegues vocales, ¿ya? Estas lesiones pueden ser blancas, firmes, siempre son bilaterales. No hay nódulo vocal unilateral. Pueden haber lesiones que se pueden describir como lesiones de aspecto nodular, pero no netamente como nódulos laringeos, ¿correcto? Se van a localizar principalmente en el tercio anterior medio de los pliegues vocales, porque va a ser el área de mayor vibración. Sin embargo, ¿ya?, en esta área fonatoria va a haber un punto de mayor fricción, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese punto de mayor fricción? Vamos a ver. Entonces, si nosotros aquí tenemos los pliegues vocales, nosotros habíamos dicho que, digamos, esto era el área fonatoria, ¿ya? Pero aquí tenemos un tercio y aquí tenemos 2 tercios. Entonces, en este punto de aquí, en la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores, va a ser el punto de mayor vibración. Entonces, como va a ser el punto de mayor vibración y de mayor fricción, va a ser el área o el lugar donde con mayor frecuencia van a aparecer los nódulos vocales, ¿ya? Entonces, en la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores, ese es el punto más frecuente de ubicación de los nódulos laringeos. Miren, es como un callito acá, y va a aparecer en la cobertura del pliegue vocal. Entonces, es bilateral y va a hacer que no tengamos un cierre glótico completo durante la fonación. Va a quedar una abertura anterior y posterior, y eso va a originar disfonía, ¿no? Entonces, de etiología tenemos el fonotrauma, la presencia de factores asociados como reflujo, alergia, ¿no?, el tabaco, el alcohol. Es más frecuente en niños varones y en mujeres jóvenes y profesionales de la voz. ¿Quiénes son los profesionales de la voz? Cantantes. Bueno, ¿qué más aparte de cantantes? Locutores, actores, ¿no?, periodistas, ¿no? ¿Qué más? Los médicos. Nosotros también somos profesionales de la voz. Los profesores. Como que nosotros estamos en consulta, hablamos un montón. Hay colegas que tienen 20, 30 pacientes por turno, ¿no? Entonces, y también nos dedicamos a la docencia, o sea, somos profesionales de la voz. ¿Y por qué los niños varones, dicen, más frecuentes? Generalmente estamos hablando de niños hiperactivos, que son muy gritones, ¿no?, inquietos, ¿no? Ellos también tienen esas lesiones en los pliegues vocales. ¿Y por qué las mujeres?
¿Cómo dice tu compañera? ¿Gritan mucho? ¿Hablan poco? Bueno, en realidad, científicamente hablando, no se ha determinado exactamente por qué en las mujeres es más frecuente, ¿no? Bueno, uno puede ser porque habla un poco más, pero yendo de la parte científica, puede ser por la misma constitución de la laringe, porque la laringe en el varón y en la mujer, bueno, son distintas, son diferentes. ¿Qué diferencias podemos encontrar en la laringe en los sexos? Las cuerdas vocales son más delgadas. ¿En quiénes son más delgadas? En las mujeres son más delgadas. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que son más delgadas en las mujeres? Se supone. ¿Y por qué se supone? Porque es más fina, más aguda. Una idea. Miren, ustedes se tocan, los varones aquí, el cuello, pueden palparse lo que le llaman la manzana de Adán. ¿Y qué te estás palpando? El cartílago tiroides, la escotadura. ¿Y por qué en las mujeres no se siente? En las mujeres no se siente porque el ángulo del cartílago tiroides es más obtuso, es más abierto. Y en el varón es más agudo, ¿no? Aparte que el cartílago es más grueso, pero esa diferencia es fundamental, ¿ya? Entonces eso va a hacer que el diámetro transverso en la mujer sea mayor que el diámetro anteroposterior. Y en el varón, el diámetro anteroposterior va a ser mayor que el diámetro transverso. Entonces dice que es una de las características por las cuales de repente en la mujer pues, les favorece formar nódulos laríngeos. ¿Ya? Después otra diferencia es que en la mujer la laringe está en una posición más alta que la del varón, ¿no? El varón está más profundo, está más descendida. Bueno, el cuadro clínico ya hemos conversado, una voz soplante, ronca, áspera, ¿no? Miren, aquí tenemos un ejemplo de nódulos laringeos, ven esas cositas chiquitas, y siempre son de a dos, ¿ya? No hay nódulo laringeo único. En una oportunidad sí vi un paciente con un nódulo laringeo único, pero fue una vez en que el paciente le habían operado de un lado y no le habían hecho el otro. Miren, aquí tenemos, ¿ven? Aquí están esas callosidades. El paciente está fonando y no hay un cierre completo, deja una abertura anterior y otra posterior. ¿Ya? Esta es una zona de rigidez. Y por eso la disfonía. ¿Qué conducta seguir? Bueno, lo primero es fonoterapia. Aquí el tratamiento de primera elección no es cirugía. Se le manda al paciente a terapia de voz para reducir el trauma vibratorio durante el habla y el canto, ¿no? También tenemos que tratar los factores asociados como el reflujo, la alergia, el paciente tiene que dejar de fumar, que tomar, etc., ¿no? En niños también el tratamiento de primera elección es foniátrico y sin embargo pues cuando llegan a la pubertad es frecuente que desaparezcan, ¿ya? Ahora, no solamente el tratamiento foniátrico es importante en niños, sino también el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque a un niño pequeño tú no le vas a decir, pues, hijito, cálmate, no puedes gritar, tienes que hablar bonito, siéntate. Y sobre todo, los niños que tienen esto son niños hiperactivos. Entonces, tiene que tener foniatra, un apoyo con el psicólogo. Y a veces no solamente para el niño, sino también para la familia. ¿Ya? Muy bien. La cirugía también se utiliza, pero ya al final cuando vemos que el resto no ha tenido solución. ¿Por qué? Porque si nosotros lo operamos de un inicio, el paciente sigue con los mismos vicios para hablar,
vuelve a salir estos cambios y hay que volverlo a superar. Le sacamos los nódulos, vuelven a salir los nódulos, volvemos a operar. Entonces cada vez que se intervenía esa cuerda vocal se corre el riesgo de que produzca una cicatriz. Si estamos hablando que esto no es frecuente en profesionales de la voz, si tú le dejas una cicatriz a un profesional de la voz, es una lesión permanente. Eso ya no se recupera con nada, ¿no? Entonces le estás estropeando la herramienta de trabajo al paciente. O sea, con eso le puedes bloquear toda su carrera. ¿Ya? Entonces, mientras menos sea necesario operar a un paciente profesional de la voz, pues en buena hora. ¿Ya? No quiere decir que nunca se ha de operar. Se opera, pero mientras podamos evitar la cirugía, pues es lo mejor. Doctor, ¿puede ver nombres de niños de 5 años? Sí, también. 1, 2, 3, Escuchemos esta 4, música. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué es lo que más te incomoda de su voz? Que no pueda, tenga dificultad para hablar, porque me gusta conversar mucho. Me falta el aire cuando hablo, tiempo así largo, me falta el aire, me siento cansada. Escuchan una voz, es un poco áspera, ¿cierto? Y él dice que le falta el aire, se le escapa el aire a la señal. Entonces, veamos la endoscopía. Miren, aquí se nota clarísimo el nódulo, ¿verdad? Y son dos, y siempre deja una abertura anterior y posterior. Aquí está justo en la mitad, ¿no? Pero se dan cuenta, se forma en el punto siempre de mayor vibración. Este estudio de acá, esta es una endoscopía simple, esta es una videoestroboscopía, que es un examen más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite ver la vibración en cámara lenta, ¿ven? Las ondas como si fueran olas del mar. Acá hay un puntito rojo, es una balsa. Muy bien. Hablemos ahora de pólipos. Los pólipos son lesiones generalmente, los pólipos sí pueden ser únicos. Son lesiones o pueden ser también bilaterales o múltiples, ¿no? De apariencia de superficie lisa, gelatinosa, translúcida, pueden ser telangiectásicas, así rojitas, ¿ya? Pueden tomar de diferentes aspectos. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, incluso pueden ser hasta gigantes, ¿no? Los gigantes se pueden confundir con el edema Recke, que ya les voy a mencionar. La ubicación en el tercio anterior es lo más frecuente, pero pueden tener diferentes áreas. A veces tienen perículos, o sea, tienen un cuellito, ¿no? Y generalmente cuando son muy grandes y únicos, en el lado contralateral producen una reacción inflamatoria por fricción y por golpeteo en el otro lado. Entonces en estos casos nos podemos confundir y pensar que pueden ser nódulos laringeos, pero no es así. Miren, este es un esquema de un pólipo de pliegue vocal. Ya. Entonces aquí hay un abuso vocal y un uso incorrecto de la voz. El fronotrauma, generalmente secundario a un trauma vocal con hemorragia submucosa, ¿no? Puede estar asociado a tabaquismo, alergia, reflujo, ¿no? Esto sí es más frecuente en varones de edad media. ¿Y qué es la hemorragia submucosa? La hemorragia submucosa es esto: sangre en el pliegue vocal. Esto sí es una emergencia en otorrino. Cuando encontramos esto nosotros, el paciente le tenemos que indicar descanso, reposo de voz, ¿no? Si es un profesional de la voz, tiene que tener reposo de voz absoluto por unos días para ayudar a que esto se reabsorba de manera espontánea y tranquila, porque si esto continúa sangrando, es que ahí es cuando vamos a encontrar problemas. Miren, ese es un ejemplo de la progresión de la formación de un pólipo
en el pliegue vocal. Miren, aquí tenemos dos casos distintos. En esta primera imagen estamos simulando un paciente con una laringitis aguda. Entonces, hay una hiperemia de toda la mucosa, de la supraglotis, de la glotis, de la subglotis, de toda la laringe, ¿no? Con aumento de la vascularización en todas las áreas. Luego tenemos esta otra imagen en la cual estamos viendo aquí un vasito, ¿ven? Ven aquí como una cabeza de medusa chiquita, es una varice. Esto se llama es una ectasia vascular, es una alteración estructural mínima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos encontramos en este caso y es una profesora de educación inicial, ¿no? Entonces se resfría, le da una laringitis aguda como cualquier persona y se encuentra afónica. Entonces la profesora dice, ya me va a pasar. Continúo dictando clases con los niños que gritan y todo lo demás, ¿no? Entonces sigue estando afónica, no descansa y ¡plum!, se rompe un vaso y aparece la hemorragia de su mucosa. Entonces la profesora sigue hablando y esta sangre se organiza en esto y al final termina en esto y aparece el pólipo y esta lesión no desaparece. Entonces llega a tener una disfonía permanente. Ya pasaron unas 3 semanas y recién se asusta y empieza a buscar ayuda. Por eso es que yo les digo, toda lesión, todo proceso de disfonía que dura más de 2 semanas tiene que ser evaluado por algún tipo de prueba de cuerdas vocales, porque la única forma de encontrar esto es mirando, nada más. ¿Ya? Hay una serie de exámenes que se le hacen las cuerdas vocales, cualquiera de ellos. Bueno, entonces la idea es evitar esto, pues, ¿no? Evitar esto. Miren, aquí está la lesión que ya les mencioné, que ya lo vieron. Ahí está más grande, ¿no? Ven, es un callito, una reacción inflamatoria que se ha formado en el lado contralateral. Aquí, si el tratamiento de primera elección es la cirugía, la operación, no da chance de la terapia, ¿no? La terapia puede ser pre y postoperatoria, eso sí, ¿ya? Pero netamente no va a ser curativa. Veamos la endoscopía de este paciente. Miren, tenemos una lesión sésil blanquecina en este lado del pliegue vocal. No te permite tener un cierre glótico completo e interfiere con la vibración no solamente del pliegue izquierdo, sino también del derecho. Esa es otra imagen de otro pólipo, pero este sí es un pólipo angiomatoso pediculado, se mueve. Todo esto es quirúrgico siempre, ¿ya? Como primera elección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los operamos a estos pacientes por microcirugía endolaringia, que es fonocirugía, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo tenemos al paciente con anestesia general en el decúbito dorsal y le introducimos este aparato de metal que es un laringoscopio rígido. Miren, lo ponemos en la boca y llega a esta punta, llega hasta nivel glótico. Y lo sujetamos al pecho del paciente con este arnés. Y nosotros por el otro extremo miramos y operamos a través de un microscopio, ¿no? Como el paciente está echado, nosotros vamos a tener esta imagen, ¿no? Esa es la base del lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿no? Es una imagen volteada a lo que normalmente nosotros estamos viendo en la endoscopía. Y algunos de sus compañeros han entrado en cirugía de laringe. Algunos, a ver, ¿quiénes han entrado en sus prácticas? Bueno, al menos en ICE ya han entrado. Vean, entonces, este es el microscopio. El microscopio puede estar conectado a un monitor o también podemos utilizar endoscopios, ¿no? Aquí está sujetada el laringoscopio al pecho del paciente. Y estos son los diferentes tipos de laringoscopios que podemos usar porque la cavidad oral de cada persona es distinta, ¿no? Entonces tenemos que tener diferentes tipos y formas. Utilizamos un instrumental muy pequeño, micropinzas y microtijeras de 12 milímetros de diámetro, ¿no? Todo es bien chiquito, es microcirugía.
También tenemos que usar microbisturís de diferentes formas. Entonces el paciente está en decúbito dorsal, le colocamos el laringoscopio, tenemos esta imagen y luego procedemos a la cirugía. Esta es la endoscopia del paciente con un pólipo, miren. Si se dan cuenta, este pliegue vocal es blanco y este amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está amarillo el otro lado? Eso significa que aquí hubo sangre. Entonces, esto es la degradación de la hemoglobina. ¿Correcto? Entonces, esto sí, para que ustedes vean que, mira, esto blanco es la saliva, ¿no? Que se queda, se hace espuma. Entonces, lo que les expliqué de la progresión del pólipo es que es así la etiología, ¿no? Entonces, inicialmente esto debió haber sido una hemorragia submucosa por un mal uso de la voz y que ha degenerado en un pólipo, ¿no? Ya, miren, veamos la cirugía. Aquí el paciente está en decúbito dorsal, es el lado derecho, es el lado izquierdo y bien, ese es el tubo endotraqueal, ¿no? Ahí estamos infiltrando un poco de suero para exponer mejor el tumor. Ahí lo cogemos, miren, es una pinza en triángulo que te permite coger mejor las lesiones pequeñas. Lo traccionamos y con un bisturí vamos cortando. También podemos usar tijeras, otro tipo de instrumental, ¿no? Y terminamos por sacar esa lesión. ¿Salió? Y luego la idea es ir emparejando la superficie del pliegue vocal. ¿Ven? Y está liso y terminamos. Y es el postoperatorio. Entonces ya no está la lesión, ya todo vuelto a la normalidad. Muy bien. El edema de Reinke es un acúmulo de líquido en el espacio de Reinke. Este es un edema crónico, ¿no? Es un edema crónico localizado en el espacio de Reinke y aparece translúcida y a veces en algunos libros lo describen como pólipos gigantes. ¿Ya? Este es un esquema del edema de Reinke. Ya esto es un edema de Reinke grado 3, ¿no? Es bastante severo. Produce disfonía y además, a veces si son muy grandes, dificultad respiratoria. Esto es más frecuente en mujeres fumadoras, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de trauma vocal y el uso excesivo del tabaco. Otra etiología, podemos hablar pues de lo que es el hipotiroidismo. El envejecimiento también te puede llevar a un poco de lo que es el edema de Reinke. La voz que se produce por este tipo de lesiones es una voz grave, ¿no? Rasposa a veces, ¿no? Y en mujeres puede dar una voz así como de varón, ¿no? Que es bastante, bueno, para la mujer es bastante pesado. La clasificación es una clasificación subjetiva que va en realidad después de leve, moderado, severo, ¿no? Muchas veces, como les digo, está asociado a reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí miren, tenemos los pliegues edematizados, pero el resto de las estructuras laringes también están edematosas. Entonces, es un paciente con un reflujo gástrico muy importante. Miren los aritenoides cómo están hinchados, ¿no?
Y los pliegues vocales son pues unas bolsitas, pues, ¿no? Se mueve. Ese es otro ejemplo de edema de Renke. Este es asimétrico, ¿no? Como si fueran unas bandas, ¿no? El tratamiento en este caso sí es quirúrgico, de grado moderado a severo, ¿no? Y el paciente de todas maneras, si continúa fumando, si no hay un buen control de reflujo, pues esto puede volver a salir. Entonces parte del tratamiento también es controlar todos esos factores agresivos e irritantes. ¿Ya? Las úlceras de contacto, granulomas de contacto, son lesiones que van a aparecer en el tercio posterior del pliegue vocal, ¿no? En el tercio posterior, en el área de lo que son la apófisis vocal, del cartílago arytenoides. Son lesiones benignas, ¿no? Que están en la región posterior de los pliegues vocales. ¿Ven? Entonces, estos pacientes, ¿qué sintomatología van a tener? Esos pacientes con lesiones granulomatosas que estamos viendo ahí, ¿qué síntomas van a tener esos pacientes? A ver, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién me quiere decir? A ver, tu compañero que está durmiendo. Pregunta. Intenté saber. ¿Qué síntoma puede tener un paciente con una lesión así? No, miren, el área de la vía aérea está bastante permeable. Disfonía, ¿no? No, pues no tiene disfonía. Es que ¿por qué va a tener disfonía? ¿Qué hemos dicho? Esta área es la zona respiratoria. Entonces, es una lesión en esta zona, no te va a producir alteración en la voz. Miren, eso también es pregunta de examen. ¿Toda lesión en el pliegue vocal te va a producir disfonía? No es cierto. Hay pacientes que van a tener lesiones como esta en el pliegue vocal y no van a tener alteración de la voz. Así que cuidado con que caigan en esa trampa. Y no van a tener disfonía estos pacientes, porque el área fonatoria es esta y está libre, ¿no? Entonces, los pacientes van a presentar los síntomas inespecíficos en realidad, ¿no? Garraspera, ¿no? Sensación de cuerpo extraño, o un nudo en la garganta, ¿no? Síntomas más que todo de reflujo gástrico, ¿ya? Entonces, ¿qué me puede originar lesiones como tal? Como esa que hemos visto, fonotrauma, intubación orotraqueal en una cirugía prolongada, ¿no? Reflujo, lo más frecuente es reflujo faringolaríneo, eso es lo más frecuente, ¿no? Miren, odinofagia, ronquidos, sensación de bulto, ocasionalmente hemoptisis. Si la lesión a veces es muy grande, sí va a producir obstrucción de la vía aérea. Entonces ahí sí vamos a presentar cierto grado de disnea. Veamos esta endoscopía. Miren. Esta endoscopía corresponde a una paciente que fue operada en una cirugía cardíaca que duró como 5 horas. Entonces, miren, tiene dos lesiones, una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo. Parecen dos champiñones.
esto sí le producía cierto grado de disnea, que ese es bastante grande. Y aquí está rojo esto, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección en estos casos es cirugía. No es cirugía. No es cirugía. Si esto ustedes lo operan, ¿no? Como primera elección, vuelve a salir. Lo operan, vuelve a salir. Lo operan, vuelve a salir. Pero da ganas de operarlo, ¿no? Sí. Pero no. El tratamiento de primera elección es el tratamiento médico. Tratamiento médico, ¿no? Retirar los factores agresores, tratamiento antirreflujo. La mayor parte de estos pacientes, digamos el 90% de estos casos, se resuelven con tratamiento médico. ¿Ya? Ya, si no hay respuesta al tratamiento médico, lo puedes ayudar un poco con cirugía, pero siempre el tratamiento médico tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque la base de todo esto es el reflujo del ácido. Si el ácido continúa llegando en esa zona, va a seguir saliendo ese tumor. ¿Ya? Se le puede dar un poco de terapia y en último caso, a veces se puede ensayar un poco con botox en los pacientes. La toxina botulínica. Quistes en los pies vocales. Bueno, ustedes saben que es un quiste, pues, ¿no? Un quiste es un tumor benigno que posee una cápsula, tiene una cavidad y la cavidad tiene un contenido, ¿no? Entonces, eso es en general la definición de un quiste. Y mayormente los quistes derivan de glándulas, ¿no? De glándulas. Entonces, en los pliegues vocales hay dos tipos de quistes. Vamos a tener el quiste epidermoide o de inclusión, que es un quiste intracordal que se encuentra en el espesor del pliegue vocal, ¿no? Y los quistes de retención, que son más superficiales, ¿no? Que tienen de contenido, tienen moco, ¿no? Se localizan ambos en el espacio de Rentgen, ¿no? Y excepcionalmente pueden llegar hasta el músculo vocal, ¿no? El quiste epidermoide es un esquema de lo que podría ser un quiste epidermoide. Tiene una cápsula gruesa de epitelio poliestratificado plano y su contenido es de queratina, ¿no? Es una masita dura. Su etiología es controversial, hay varias teorías, porque ustedes saben pues que generalmente un quiste deriva de una glándula, ¿no es cierto? Pero en esta zona, donde se supone que está este quiste, en teoría no hay glándulas. Entonces, ¿cómo aparece el quiste ahí? Y a veces está, como les digo, está en el espesor del pliegue vocal ahí. Entonces, en esta zona, ¿cómo es que aparece el quiste? Entonces, por eso es que hay teorías. Entonces, unas dicen que pueden ser restos congénitos de células epiteliales ectópicas que llegan a la lámina propia, o implantación anormal que migran epitelio de esta zona a esta área por fonotrauma, ¿no? Entonces, son hipótesis. Ahora, definitivamente, ¿por qué también se piensa que son restos congénitos? Porque los pacientes se los puede encontrar a muy temprana edad. ¿No? Son pacientes que muy pequeños, son niños chiquitos que tienen voz ronca. Se les hace examen y no es un nódulo, ¿no? Y también tienen el antecedente que que hay familiares que también han sido de muy pequeños ronquitos. Entonces hay un factor de herencia, ¿no? Genético. Esto sería el quiste. Hay disfonía, hay voz ronca, áspera, ¿no? La ubicación puede ser en el tercio medio, puede ser bilateral, puede ser único, ¿no? Miren, acá hay un quiste, solamente vemos que hay un aumento de volumen localizado, pero no vemos nada en específico en la superficie, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente vemos un engrosamiento del pliegue vocal, más no la presencia de una estructura en sí. ¿Por qué? Porque está en el espesor del pliegue vocal. ¿Ya? Miren, acá hay algo. Acá, ¿no? Da la impresión que hay algo. Y no hay nada en la superficie, está por dentro.
El problema de estas cosas es que para nosotros operarlo tenemos que entrar, hacer un corte, una cordetomía e ir separando las diferentes capas histológicas que ya les he mencionado hasta llegar a esos quistes y sacarlos. Ustedes saben que un quiste tiene que sacarse por completo, cápsula y contenido, porque si dejamos algo de la cápsula, estos quistes se pueden regenerar, ¿no? Ahora, en ese proceso que nosotros estamos haciendo la cirugía, podemos lesionar alguna de las capas del pliegue vocal y originar cicatrices y dejarlo al paciente igual o peor de como empezó, ¿no? Entonces son cirugías de alto riesgo. La mayoría de estos pacientes, como siempre han sido roncos, pues no quieren ser operados, no les interesa operarse, cambiar su voz, ¿ya? Salvo que ellos empiecen a tener algún problema específico en relación, pues, a su carrera, a su profesión, ¿no? Que ya les limite, ¿no? ¿Cómo se llama? En diferentes maneras en su vida cotidiana, ¿no? Este es el caso de una paciente de 34 años, ¿ya? Cuya sintomatología principal era disfonía progresiva que llega hasta la afonía desde hace 6 meses. No toma, no fuma, es docente, es profesora de educación inicial, trabaja 8 horas al día y tiene una hija en edad preescolar. Desde muy joven dice que siempre ha notado que su voz es más áspera y grave que el del resto de sus amigas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que yo haya puesto esta información? Por el factor genético. No. ¿Le ven alguna importancia que yo haya señalado que la paciente tiene una hija? Porque soy curioso, seguro. Chismoso o algo. A ver, ¿por qué? Porque le hace gritar bastante. Claro. O sea, estamos viendo que ella es docente y está trabajando 8 horas al día. Todavía es profesora de educación inicial. O sea, los niños pequeños son los que demandan más, ¿no?, esfuerzo de los profesores. Entonces, llega con la garganta pues destrozada a su casa a seguir hablando con su hija, ¿no? En etapa preescolar, ¿qué edad tiene esa niña? 2 años, 3 años. Entonces ustedes saben que a esa edad pues hay que estar atrás de los niños. Entonces los niños pequeños, cuando todo el día no han visto a su mamá, apenas la ven, se aferran a ella y quieren estar con ella y todo lo demás. Entonces esta señora, en lugar de llegar a su casa a descansar, llega a su casa a seguir hablando, a seguir trabajando, entonces no tiene descanso. Es una demanda vocal muy importante, ¿no? Entonces escuchemos a la paciente. Tengo 34 años y estoy con la voz así hace 6 meses. ¿Cómo podría describir su voz? Es súper ronca, áspera, que fastidia, que se siente. Hay momentos que mejora, hay momentos que empeora y que se pone peor, así que ya no puedo hablar más. Y hay momentos que tengo mucho más voz que en este momento. ¿Se cansa cuando habla mucho? Me canso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Miren, está todo inflamado. Ahora aquí nosotros vemos, se deja ver alguna lesión acá, pero está en el espesor del pliegue vocal, no en la superficie.
Este es el lado izquierdo, el lado derecho. Miren, estas cuerdas vocales están vibrando como como un estallido, ¿se dan cuenta? ¿No? Hay algo aquí y acá. Entonces te produce un sonido muy estridente. Esta paciente tenía reflujo faringolaríngeo, reflujo gástrico. Entonces, tenemos el problema de que esta paciente está con una disfonía marcada y ya no puede más y es profesional de la voz. Tiene quistes ahí, pero si lo operamos, la podemos dejar peor, ¿no? Y aparte tiene reflujo. La mandamos al gastroenterólogo y le hizo una evaluación y encontró que tenía reflujo a predominio alcalino. ¿Qué significa eso? Que el reflujo gástrico que tenía esta paciente que llegaba hasta esta área no era de ácido, era de bilis. Y el reflujo biliar es una de las cosas más complicadas para los gastroenterólogos de manejar, ¿no? Es infrecuente, afortunadamente, ¿no? Pero es de muy difícil manejo, porque los inhibidores de bomba, más que todo, controlan el reflujo ácido. Entonces tenemos una paciente con laringitis crónica con signos indirectos de reflujo. Miren, reflujo faringolaríngeo predomina el canino. Quiste epidermoide intracordal bilateral, es profesional de la voz y madre de familia, ¿no? Al final conversamos con la paciente y ella decidió operarse porque ya no aguantaba más, ¿no? Entonces vamos a ver la cirugía. Miren, esta paciente está echada, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Aquí estamos infiltrando un poquito de suero para que nos ayude a decolar. Y miren, ¿qué encontramos? Nódulos laringios, miren. Esto no se vio en la endoscopía, había nódulos laringios. Esas son las callosidades, ¿ven? ¿Ven? Está clarito el nódulo. Bueno, aquí estamos haciendo el corte y nos vamos a proceder a buscar estos quistes en el espesor del pliegue vocal. Vamos separando las capas y encontramos ya los quistes, miren, en lo profundo del pliegue vocal. Ahí empiezan a aparecer. Ya ahí sacamos uno. Se desinfló esta cosa. Y acá había otro. No eran dos, sino eran tres. Tres quistes. Ya, tuvimos que también operar los nódulos, porque si los dejábamos, la voz no iba a cambiar. Así que los operamos también. Y de ahí sacamos el otro. Y ahí le emparejamos un poquito ya. Ya. Muy bien, entonces eran tres quistes, habían nódulos laringios y tenía reflujo, ¿no? Entonces después de 6 meses de la cirugía. Tengo 35 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Me mejoró la voz de la 9, paciente. 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Miren, y ya hay ondas.
Ya no está esa rigidez que veíamos, pero siempre va a quedar la inflamación producto del reflujo, ¿no? Porque eso no se cura. Muy bien. Luego de ese tipo de quistes tenemos el quiste de retención, que es más superficial y mucoso, y la cápsula está formada por epitelio monoestratificado plano. ¿Ya? También vamos a tener difonía, una sensación de escape de aire, ¿no? Pero aquí la lesión va a ser un poco más translúcida, miren. Ese es diferente, ¿no? Pero de igual manera va a producir disfonía, ¿no? Esto es un pseudoquiste que simplemente es una edema localizado, ¿no? Entonces esto es acá para que podamos comparar los tres tipos de lesiones. El pseudoquiste no es un quiste en realidad, porque no tiene cápsula, simplemente es un poco de edema superficial en el pliegue bucal, ¿no? Entonces, este es de difícil manejo quirúrgico, este es un manejo quirúrgico intermedio, y eso es sumamente sencillo. Muy bien. Papilomatosis laringia es una lesión, pues, actualmente muy frecuente, ¿no? Son lesiones verrucosas formadas o que aparecen por la infección por el papiloma virus humano, ¿no? El serotipo más frecuente es el 6 y el 11, y el 18 y 16 son los que están más relacionados con lo que es la aparición de carcinoma epidermoide. ¿Ya? El grado de morbilidad está dado por la localización, por la frecuencia, por la edad de inicio, ¿no? Miren aquí el esquema. Lo más frecuente, mejor dicho, el papilomatosis respiratoria, la podemos encontrar lesiones en cualquier área de mucosa de la vía aérea, desde la nariz hasta los bronquios. Pero la ubicación más frecuente es a nivel glótico, a nivel de los pliegues vocales. ¿Ya? Esa es la ubicación más frecuente, ¿no? Tenemos dos formas, la forma juvenil y la de adulto. La forma juvenil es la que aparece, pues, en niños, y obviamente, pues, que se sospecha como factor etiológico es la transmisión de la madre al hijo a través del canal del parto, ¿no? Es muy agresiva, difusa, produce disfonía, disnea, distrés respiratorio severo. Y la recurrencia de la papilomatosis en niños es muy frecuente y muy alta, ¿no? Sobre todo cuando la edad de inicio es menos de 2 años, ¿no? Hay pacientes en el hospital del niño que han sido operados unas como 50 veces, ¿no? Es así de frecuente, ¿no? En los adultos la recurrencia es menos frecuente, sin embargo, es probable que a veces con el tiempo estas lesiones de papiloma se transformen en cáncer, ¿no? En mi hospital hemos visto ya muchos pacientes adultos que después de un tiempo largo que han tenido papiloma, pues desencadena, pues, en carcinoma epidermoide. Hasta el momento no hay un tratamiento curativo para esta enfermedad. Su curso es impredecible, ¿no? Miren, son lesiones que comprometen ambos pliegues bucales, la región posterior. Aquí tenemos el epiglotis, acá también el epiglotis, ¿no? Actualmente solamente tenemos a la cirugía como parte del tratamiento paliativo, ¿no? Puede ser el frío, como lo que han visto, o el uso del microdibridador o láser CO2, ¿no? Todavía el tratamiento para esta patología está en estudio, bueno, a nivel mundial, ¿no? Y lo que se ha visto que hasta el momento tiene mejores resultados es la combinación de cirugía con láser, CO2 y cidofovir, que es un antiviral, ¿no? Que se ha visto que disminuye la frecuencia y la agresividad de la lesión, ¿no?
pero todavía no está aplicado en práctica de manera pues poblacional. Ese caso se trata de una señora de 41 años que presenta disfonía desde los 9 años de edad. A los 10 años fue operada de la laringe por una cirugía que no recuerda, que no mejoró su voz. Actualmente presenta disnea a moderados esfuerzos. No tiene otro antecedente patológico de importancia y es ama de casa. ¿No? Escuchemos a la paciente. Tengo 41 años. Tengo esta enfermedad de los 9 años. ¿Nunca le llamó la atención su voz? Bueno, de chiquita no. Cuando ya tuvo uso de razón, ahí sí, pero me llevaron una vez a un hospital, pero mi mamá me dice que me operaron, pero no sé, yo dice que tenía 10 años, 11, pero de ahí ya no. ¿Y tiene dificultad para respirar? Sí, un poco, cuando hablo demasiado corrido, me falta aire. ¿Usted recuerda cómo era su voz antes de los 9 años? No, le pregunté a mi mamá porque quería saberlo. Dice que yo nací normal. Normal nací, hablaba normal y poco a poco fue bajándose mi voz. Ya. ¿Y cuando corre o hace algún tipo de ejercicio? Sí, a veces subo la escalera y me agito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Veamos la endoscopía. Entonces eran papilomas. Bueno, en cantidad. La paciente está hablando con las lesiones tumorales. Mire, se mueven como bandas, como con cuerdas. Mire, ves. Respira tranquila, como cansada. No se olviden que el papiloma es altamente contagioso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Esperamos, pues, ¿no? Ya. ¿Y qué estrategia quirúrgica podríamos usar acá? A ver, ¿qué problemas a nivel quirúrgico podría tener un cirujano otorrino con una paciente con esta lesión? Se puede diseminar a otras partes. Que se pueda diseminar a otras partes. ¿Qué más? El papiloma siempre sangra. El papiloma siempre sangra más o menos. Sangre regular. Va a volver a crecer siempre. Bueno, la mayor parte de veces. Pero en particular, un aspecto como esto, ¿qué les podría llamar la atención? O de repente como cirujanos, o sea, pensando como cirujanos, ¿qué problema yo podría encontrar en el momento de la cirugía? Eso es común en cualquier otro paciente de papiloma. ¿Se aspire? Que se aspire, la paciente va a estar entubada. ¿Qué dificultades podemos encontrar? Miren, ¿qué les dije? Nosotros, el paciente va a estar echado y el anestesiólogo va a poner su tubo. ¿Y dónde va a caer el tubo? Donde están los papilomas. Como yo los voy a sacar si el tubo va a estar ahí.
ahí pues, ¿y qué hacemos?